Hola, mi nombre es Daniela Willes Salazar y el día de hoy mis compañeros y yo venimos a hablarles sobre deslizamientos y otros movimientos del terreno. Así que estén muy pendientes de todos los videos que vamos a publicar, que sé que les van a ser muy útiles para entender estos temas. Bueno, ahora sí entraremos a hablar sobre nuestro tema de interés. Inicialmente comenzaremos con una breve introducción, teniendo presente que la mayoría de los taludes son aparentemente estables, pero realmente son sistemas dinámicos en evolución. Un talud estable puede desestabilizarse con el tiempo y la ocurrencia de un deslizamiento es un fenómeno propio de este proceso. Por lo tanto, se requiere conocer a detalle los procesos que ocurren en la superficie e internamente en un talud para poder diagnosticar correctamente su comportamiento. Algunos factores a tener en cuenta para el análisis de un deslizamiento son la estructura geológica, el estado de meteorización, la pendiente y el relieve, la geomorfología, el clima, la hidrología, la sismicidad y la vegetación. Ahora explicaremos un poco las partes que conforman un deslizamiento. Tenemos la cabeza, que es la parte superior de la masa de material que se mueve. También está la cima, que es el punto más alto de la cabeza en el contacto entre el material y el escarpe principal. Tenemos la corona, que es el material que se encuentra en el sitio por encima de la cabeza. Está el escarpe principal, que es la superficie muy inclinada a lo largo del área del movimiento causado por el desplazamiento del material. Tenemos la superficie de falla, que es el área por debajo del movimiento y que delimita el volumen de material desplazado. Está el pie de la superficie de falla, que es la línea de intersección entre la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. Y tenemos la base, que es el área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. Uno de los tipos de falla que existe es el volcamiento o inclinación, el cual es la rotación hacia adelante de una masa de suelo o roca que se desprende de la ladera alrededor de un punto o eje por debajo del centro de gravedad. A veces el volcamiento es impulsado por la gravedad ejercida por el peso del material que se encuentra en la pendiente de arriba de la masa desplazada o mediante el agua o hielo presentes en una grieta o discontinuidad. El volcamiento puede ser de roca, material grueso y o material de grano fino. La inclinación o volcamiento puede abarcar zonas muy pequeñas o incluir volúmenes grandes hasta de varios millones de metros cúbicos. Las fallas por volcamiento ocurren en masas de roca que están subdivididas en una serie de columnas de gran buzamiento y con rumbo aproximadamente paralelo a la superficie del talud, lo que provoca una división del macizo rocoso en bloques independientes que van cayendo por acción de la gravedad formando desprendimientos o caídas de material. Las fuerzas que producen el volcamiento son generadas por el agua en las grietas o juntas, las expansiones y los movimientos sísmicos. Por lo general, las inclinaciones son lentas a extremadamente lentas al inicio y aumentan de velocidad con el tiempo. En los volcamientos de roca, las características del movimiento están definidas por las fracturas y en las inclinaciones del suelo por las grietas. Aquí tenemos dos modos de volcamiento muy importantes. El primero es el volcamiento a flexión o pandeo, donde la falla de volcamiento a flexión involucra una sucesión de columnas continuas de roca separadas por discontinuidades de alta inclinación, las cuales generan una rotura por flexión al inclinarse hacia adelante. La segunda es un volcamiento en bloque, el cual involucra columnas de roca formadas por discontinuidades de elevada inclinación y un segundo set de estructuras ortogonales a las primeras que definen la altura de las columnas. El colapso se genera debido al deslizamiento de las columnas de menor altura, ubicadas en la parte delantera del talud, al ser empujadas por las columnas de mayor tamaño, ubicadas detrás de estas. Ahora hablaremos del tipo de falla por desprendimiento o caída. Los desprendimientos son movimientos descendentes bruscos de roca y o tierra que se desprenden de laderas empinadas o acantilados.
La masa que cae se puede romper en el impacto, puede empezar a rodar en las pendientes más pronunciadas y puede continuar hasta que el terreno se aplana. Este desplazamiento se produce principalmente por caída libre, a saltos o rodando desde taludes escarpados o riscos. Las caídas pueden incluir desde suelo y partículas relativamente pequeñas hasta bloques de varios metros cúbicos. Los fragmentos son de diferentes tamaños y generalmente se rompen en el proceso de caída. Las caídas de roca corresponden a bloques de roca relativamente sana y las caídas de residuos o detritos están compuestos por fragmentos de materiales pétreos. Aunque se utiliza el término general caída, este incluye un rango completo de movimientos. Pueden ser saltos, brincos, rebotes, giros, etc. Todos estos movimientos pueden ocurrir en secuencias diferentes. El movimiento de caída es muy rápido a extremadamente rápido y puede o no estar precedido de movimientos menores que conduzcan a la separación progresiva o la inclinación del bloque o masa de material. Comúnmente las caídas ocurren sin evidencias previas de un movimiento. Varias investigaciones han demostrado que los movimientos tienden a comportarse en caída libre cuando la pendiente superficial es mayor de 75 grados y en los taludes menores de 45 grados los materiales tienden a rodar. Asimismo, la velocidad de los materiales aumenta con la altura de la caída, donde g es la gravedad, la aceleración debida a la gravedad, h es la altura de caída y teniendo en cuenta que a menor ángulo con la horizontal, menor es la velocidad. Se indican como causas de este movimiento la lluvia, el viento, la escorrentía, la infiltración, las fracturas, los movimientos de los animales, la erosión, las raíces de los árboles, la descomposición del suelo, los sismos, la explotación de materiales, el uso de explosivos y las diversas actividades antrópicas. Previamente a la ocurrencia de una caída, se presenta un proceso de deterioro que puede durar varios años. Durante este periodo, los bloques o masas de talud sufren modificaciones que los hacen más susceptibles a las caídas.